¿Niño de papá? ¿Esto es lo que no sabes de mí? @ScorpionPower84. Dices que soy un niño de papá. Dices que nadie me ve. Que soy una secta. Pero antes de juzgarme, escucha lo que no sabes. Escucha con el corazón, si es que todavía lo tienes abierto. En mi casa siempre hubo problemas económicos. Mi padre era alcohólico. En mi casa se gritaba, se lloraba, se pegaba. A mí, a mis hermanos, todos los días. No fue un hogar. Fue una batalla diaria. Niño de papá, ¿de verdad? Con 14 años me enfrenté a mi padre. No podía más. Y me echó a la calle. Dormí en cuartos de luces de los edificios. Escondido. Semanas enteras. Sin casi comer. Pasando frío, con el alma encogida. A veces algún amigo me daba comida. A veces me dejaban dormir en sus casas. Pero éramos niños, dependíamos de los padres. No siempre era posible. Era una vida sin techo y sin abrazo. Una vida donde el silencio de la noche dolía más que el hambre. Con 17 años, algo dentro de mí despertó. Recuerdo que un día me dije, me cansé de pasar frío, cuando hace calor. Parece una frase rara, pero para mí es una de las frases más importantes de mi vida. Tal vez tú no la entiendas, @ScorpionPower84. Pero si alguna vez te has sentido congelado por dentro mientras el sol brillaba afuera, sabrás a qué me refiero. A los 18 conocí a la mujer de mi vida. Una persona con la que construí lo que pude. Con ella tuvimos hijos. A los 20 años conseguimos comprar una pequeña vivienda. Pero a los 22, nos la quitaron. La crisis del 2006 se lo llevó todo. Volvimos a vivir en la calle. Pero esta vez con un niño en brazos. Imagínalo. No solo luchábamos por nosotros. Ahora había una vida inocente dependiendo de nosotros. Pero nunca me rendí ni yo ni su madre. Soy una persona trabajadora. Llevo más de 22 años con un buen trabajo. No lo digo por presumir. Lo digo porque me lo gané. Con sudor. Con noches sin dormir. Con heridas invisibles. Fue complicado el momento que volví a trabajar sin tener casa. Plegar de trabajar y ver a los compañeros que se iban a sus casas y para uno la situación era distinta. Y son heridas que no se curan con tiritas. En los últimos 5 años, he perdido a las personas más importantes de mi vida. A mi madre, a mi abuelo, a mi abuela, a mi bisabuela. Y hace 2 años, perdí a mi hija, Estrella. Nació con problemas en el corazón. A los 2 días la operaron, pero su cuerpecito no pudo resistir. @ScorpionPower84, tú puedes burlarte de mí. Ahora también puedes reírte con esto si quieres. Pero yo sostuve a mi hija en brazos, sabiendo que se me iba. Y le sigo diciendo, aquí y ahora. Hija mía, te quiero. Pienso en ti cada día. Y te seguiré amando hasta el último aliento. Ese día no morí, pero algo dentro de mí sí. Y esa parte que se rompió, la llevaré conmigo hasta que me entierren. Y aún así, creo en Dios. ¿Sabes por qué? Porque si no creyera, no podría seguir. No tendría fuerza para levantarme cada mañana, para mirar a mis otros hijos a los ojos, para decirles, papá está aquí, aunque esté roto. Mi hijo, con solo 5 años, fue diagnosticado con cáncer. ¿Puedes imaginar lo que eso significa? Éramos jóvenes, asustados, pero nos tocó ser soldados sin escudo. Y lo dimos todo. Y rezamos. Y lloramos. Y aún así, seguimos creyendo. Hace 3 años tuve un accidente de coche. Y desde entonces no he podido volver a trabajar como antes. Mi cuerpo no quedó bien. Pero mi alma aún se mueve. Y mientras tenga un soplo de aire, lo voy a usar. Hago estos videos porque me dan vida. Porque me distraigo. Porque aprendo. Porque es lo único que tengo que me conecta con algo más grande que yo. Y sobre todo, porque me permiten pedirle a Dios algo muy sencillo. Que mis hijos se amen. Que se respeten. Que se llamen cada Navidad. Que se feliciten por sus cumpleaños. Que cuando yo y su madre ya no estemos, sigan siendo hermanos de verdad. Así que no, @ScorpionPower84.
No soy un niño de papá. Soy un padre, un hijo, un hombre que ha perdido casi todo, menos la fe. Y si no te gusta lo que hago, te pido con respeto que no me insultes. Ya borré muchos de tus mensajes. Pero si vas a insultarme, ten el valor, al menos, de escuchar primero lo que no sabías. Y ahora que ya lo sabes, haz lo que quieras. Pero antes de cerrar este video, te regalo un salmo verdadero. Mateo 7, 1-2, Reina Valera 1960. No juzguéis, para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, se os medirá. Amén.